se suma a nuestra realidad cotidiana la cuestión política, ¿no? Eso de hecho también tiene suma importancia. Pero no quiero aburrir, quiero escucharlo al señor Eduardo de Vega, con sus temas. Bueno, entonces me toca aburrir a mí. Bueno, no, justo hoy, como siempre, es una gran incógnita de qué tema voy a hablar, hasta para mí, te aclaro. Está bien, tiene que ser así. Bueno, pero la dinámica de las cuestiones públicas por ahí te llevan a que ayer hubiera pensado hablar de otro tema y justamente a partir de la reunión de anoche del Consejo Deliberante y tema que acabas de tocar con un concejal, la rendición de cuentas es un tema relevante en la cuestión política de nuestra comunidad, que en definitiva siempre, tarde o temprano, impacta sobre toda la sociedad, ¿no? Bueno, la rendición de cuentas es un poco ver qué ocurrió en el pasado, pero esto no es malo, porque ver lo que ocurrió en el pasado sirve para corregir lo que ocurre en el presente. Entonces es bueno el análisis de lo que pasó para ver dónde están los errores, las falencias y tratar de que no vuelvan a ocurrir. Con respecto a la rendición de cuentas, lo decían anoche los concejales en el recinto y hoy lo dijo D'Annunzio en la nota que le acabas de hacer. Dice, es uno de los temas más relevantes que tiene que tratar el Consejo Deliberante durante su año legislativo, pero que realmente ha dejado de cobrar la trascendencia que tenía. Es cierto también que las leyes provinciales, fíjate que en el año 2010, cuando se hace el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, una ley común, porque es una ley presupuestaria, es la ley 14.062, en uno de sus artículos se modifican 3 artículos de la ley orgánica de las municipalidades, que precisamente le quitan a los consejos deliberantes la potestad de controlar al intendente en las modificaciones presupuestarias. ¿Para qué estamos, si no? Eso le quitó prácticamente una parte sustancial de las potestades al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante está para controlar y proponer, y básicamente la posibilidad de control se las quita, sobre todo sobre la parte económica, se las quita ese artículo de una ley presupuestaria, una ley común, menor. Bueno, ese año, que fue el 2010, en agosto aproximadamente, yo presenté un proyecto de resolución en el Consejo pidiendo a la legislatura que, por favor, volviera a su redacción original la ley orgánica, o sea, que fuera derogado ese artículo. Se lo pedimos a la legislatura, los legisladores de la Sexta y una legisladora de la coalición cívica presentó un proyecto en diciembre del 2010 pidiéndola retrotraer las facultades de los consejos deliberantes a lo que habían sido hasta ese momento. Ese proyecto de ley lo busqué ayer, porque en realidad no sabíamos cómo había terminado. Yo después dejé la función pública en el 2011 y este proyecto seguía en comisión y definitivamente fue archivado. O sea que no fue tenido en cuenta por la legislatura bonaerense. Los concejales creo y debieran conocer esta situación, por lo tanto yo creo que deberían haber insistido ante la legislatura y ante otros consejos deliberantes y ante sus propios representantes, o sea, el radicalismo, el peronismo, el caso de Compromiso Pringles a través del Frente Renovador, que sin ninguna duda es su aliado. Deberían haber insistido en las cámaras de la provincia de Buenos Aires para retrotraer la ley, porque realmente fue un retroceso republicano muy importante. Ese trajecito a medida, yo voy a aplicar la suspicacia, porque en la Argentina la ingenuidad no se puede practicar. ¿A quién favoreció? No, eso favorece a los intendentes. A ver, los varones, como siempre, siempre, casi siempre está inclinado hacia ello, es decir, darle la posibilidad de manejar discrecionalmente los recursos públicos a los intendentes sin pasar por los consejos deliberantes, donde teóricamente existen otras voces, es muy importante. En una provincia gobernada hace casi 30 años por el mismo partido y con una innumerable cantidad de municipios bajo la misma bandera política, evidentemente era abrirle las puertas a que manejen muy discrecionalmente los recursos
y que de alguna manera no molesten demasiado al gobierno provincial. O sea, ahí tienen la plata, hagan lo que ustedes lo que quieran. Bueno, los consejos deliberantes hasta ese momento tenían la opción, la facultad, la potestad de controlar. Es decir, cada modificación presupuestaria, de acuerdo a la vieja ley orgánica, debería ser consultada con el Consejo Deliberante. El intendente quiere modificar una partida, tenía que pedir autorización al Consejo Deliberante. El Consejo, si consideraba que era atinado o no lo era, aprobaba o no aprobaba la modificación presupuestaria. Esto hacía que se respetara a lo largo del ejercicio el presupuesto que se había aprobado, y si había una modificación era por consenso y no por la decisión discrecional del intendente. Eso no ocurre más. El intendente, la única obligación que tiene es de comunicar al Consejo Deliberante que modificó el presupuesto. No tiene que pedirle más autorización. Sería una suerte de permiso, dijo el turco, después que había pasado. Exactamente, sí, exactamente. Como dándose vuelta y decir permiso después que pasó. Claro. Sí, tal cual. Bueno, esto evidentemente desde las esferas políticas locales no se hizo absolutamente nada a partir del 2010, que fue cuando presentamos eso, que fue aprobado en el Consejo, fue enviado, y de hecho el proyecto de ley que presentó una diputada de la coalición cívica era exactamente igual a la resolución que yo había presentado en el Consejo. O sea, se lo envié y tuvo el tino de presentarlo, discutirlo, pero bueno, también ella dejó la función pública y esto quedó en el olvido de todos los partidos políticos, y básicamente quedó en el olvido de los consejos deliberantes, que eran los que tenían que reclamar por sus propios derechos. Yo le doy relevancia a estas cuestiones porque el Consejo Deliberante ha ido perdiendo con el paso del tiempo su peso institucional y su valor institucional como poder de la República, ¿no?, en el ámbito municipal. Y esto es causa de dos movimientos. Un movimiento por parte de los propios consejos deliberantes, de nuestros representantes, que han cedido potestades, no las han reclamado, como en este caso, han dejado pasar, no han sido celosos en el uso de las facultades que cada poder tiene, y por otro lado, el permanente avance de los ejecutivos municipales tratando de incorporar cuantas más potestades puedan para manejar a gusto y piacere, como dicen, el poder que les otorga la ciudadanía, que está limitado, pero evidentemente siempre tratan de exceder el límite por un lado y el otro que va corriendo los límites hacia el otro, con lo que llegamos a una situación institucional como la de ayer, que realmente no tiene ni la menor relevancia. Es decir, hoy por hoy, que el Consejo Deliberante apruebe o no apruebe las cuentas del Departamento Ejecutivo del ejercicio anterior, no tiene ningún peso legal, y mucho menos en las condiciones en que se hizo ayer. Decía el concejal que entrevistaste que es imposible controlar miles de facturas. Es cierto, es imposible. Imagínate que en la municipalidad de Pringles aproximadamente, y voy a tener un número amplio porque por ahí de un año al otro puede variar mucho, pero se realizan entre 10 y 15.000 órdenes de pago. Es casi imposible que uno las pueda físicamente, controlar, claro, es imposible. pero sí puede hacer un chequeo, un muestreo claro, significativo, sí. que tenga cierto valor estadístico, algún valor estadístico, sí. Como para decir, bueno, muestreo. O en áreas donde uno ve que ha crecido excesivamente el gasto, decir, bueno, pongamos los ojos y la atención ahí, claro, en ese lugar. Claro. A mí me cuesta creer, en el dictamen que se aprobó ayer, desaprobando las cuentas municipales, no hay una sola mención a una transgresión a las normas. Ya te digo, entre 10 y 15.000 órdenes de pago aparentemente estaban todas perfectas. La verdad me alegro y es de felicitar al área contable, claro, porque es bastante difícil que eso ocurra. Estadísticamente es imposible que ocurra. Bueno, esto no fue contemplado. Y hay algo más, que los concejales no advierten cuando revisan las cuentas. Yo siempre fui muy meticuloso con el tema de las leyes, pero por ahí pasa la cosa, para no perder potestades y para seguir teniendo el derecho a controlar, que es un derecho propio de uno de los poderes del Estado. No, pensemos que el Estado municipal tiene solamente dos poderes, el poder legislativo y el poder ejecutivo.
y bueno, tiene bastante acotadas sus posibilidades. Y encima eso, a eso le sumamos que no hay un demostrado interés por parte de los legisladores de hacer uso de sus facultades, evidentemente la posibilidad de controlar desaparece. Algo que no observan, ¿no? Y que está, a ver, todas las cuentas municipales tienen que cumplir con requisitos que exige la Constitución provincial, la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad de las Municipalidades. Son varias leyes que hay que leerlas, que hay que tenerlas incorporadas al uso diario del Consejo Deliberante, y bueno, y hay muchas cosas que no se observan. Una de las cosas que dice una de estas leyes, que es el Reglamento de Contabilidad, que todas aquellas cuentas que no han sido específicamente objetadas, automáticamente se dan por aprobadas. ¿Sí? Uno puede decir, desapruebo las cuentas del año 2014. Es un término general, pero si no objeta específicamente una cuenta, para el Tribunal de Cuentas es como que se convalidó lo que ahí adentro se está diciendo. Bueno, esto no ocurrió. El dictamen fue de algunas cuestiones en forma muy vaga, que en realidad tampoco hacían a la cuestión, porque yo estuve prestando atención a lo que se estaba cuestionando. Estaban hablando de desfasajes del orden del $1.000.000 entre varias cosas, como por ejemplo excesivos gastos de publicidad o de combustible o de viáticos, en desmedro de cosas que no se hicieron. Bueno, $1.000.000 en un presupuesto de 170 millones de pesos, como fue el ejecutado 2014, representan el 0,6% del presupuesto. Realmente no es un tema demasiado relevante. Cualquier error estadístico permitiría que esa cifra pudiera constituir parte de un error, ¿no? Mínimo y aceptable. Bueno, la verdad que nuestro Consejo Deliberante no está controlando al Departamento Ejecutivo. Hablaba recién de anuncio de partidas no ejecutadas, de cuestiones que habían sido aprobadas por ordenanza. Bueno, cuando hay una ordenanza que prevé la ejecución de una obra, por ejemplo, las luminarias en la rotonda de Indio Rico o el piletón en el playón polideportivo de Indio Rico, que fueron ordenanzas, que debieron ser ordenanzas, la verdad que debería verlas si fueron ordenanzas o resoluciones, pero desde el momento que ellos reclaman que eso no se hizo y estaba pautado, debería haber habido una ordenanza por detrás. Claro. Cuando está esa ordenanza, se genera un fondo afectado. El fondo afectado no puede ser utilizado para cualquier cosa. O se utiliza para lo que es afectado, o queda. Pero no se puede desafectar sino por otra ordenanza. O sea que si esto ocurrió, evidentemente pueden haber ocurrido dos cosas. O que no hubieran existido las ordenanzas para la ejecución de esas obras, con lo que el Ejecutivo no cometió ningún exceso o malversación, digamos, o lo que fuera. Bueno, sí. O si se hizo la ordenanza, que se excedió y luego utilizó esos fondos para compensar partidas, pero sin la contraordenanza que desafecte los fondos. O sea que si hubo una ordenanza, hay una doble irregularidad. Si no hubo ordenanza, no hubo exceso. Normalmente el Consejo Deliberante tienen gran temor a hacer ordenanzas al respecto, pensando que invaden facultades, cosa que no es cierto. O sea, a eso me refería al principio yo. La pérdida de valor institucional del Consejo es por la retracción del Consejo a pensar en que no tiene potestades para intervenir, y el avance del Ejecutivo que dice yo tengo potestades para hacer lo que quiero. Entonces, cuando eso ocurren los desequilibrios. Y después vienen estas cuestiones que son únicamente retóricas y este año se usan más que nunca porque estamos en campaña electoral. Claro. Pero realmente, desde el punto de vista legal, no revisten la mayor importancia. Lo que sí es real, que la posibilidad de controlar la ciudadanía, de controlar la utilización de los recursos públicos a través de sus representantes, que son los concejales, prácticamente ha quedado en la nada. Fíjate cómo siempre en la Argentina, Eduardo, casi todo conduce al mismo lugar. Yo hablaba, cuando vos estabas ahí con Matías, de hipocresía social. Esta también es una hipocresía. Esta es la hipocresía de estar ocupando un cargo, ¿no es cierto?, sin la debida preparación. Yo, mientras vos hablabas, pensaba, una escuela de concejales habría que hacer, ¿no? Es decir, para que quienes lleguen con toda la voluntad del mundo, porque sean
personas honestas, porque sean personas que a lo mejor tienen un perfil de inserción social interesante. Bueno, me parece bárbaro, gente nueva, pero muchachos, agarren los libros. Bueno, yo he tenido serias discusiones al respecto, y las sigo teniendo. Antes las discutía con mis colegas concejales, y hoy lo discuto en el llano con los vecinos. Pero hay un gran error, y yo diría generalizado, no puedo decir que es el 100%, pero un porcentaje muy alto de los concejales y los que pretenden ocupar esos cargos, que realmente desconocen el rol de concejal. Yo he escuchado decir a muchos concejales, y durante todo el tiempo, o sea, durante muchos años, que los concejales tenían que intervenir resolviéndole los problemas a los vecinos, pero en forma personal, haciendo trámites, gestiones. A ver, ir a una oficina y decirle por qué no lo atienden a fulano, yo no digo que esté mal, pero no es la función. La función es que a partir de esa circunstancia que puede ocurrir, que a un vecino no lo atiendan o lo atiendan mal en una repartición pública, estoy siendo un ejemplo que no pretendo que sea real, pero posible, lo que debe hacer el concejal a partir de esa situación, eso tiene que ser el disparador, y para cumplir con su función, generar la legislación necesaria para que eso no le ocurra a ese vecino y no le ocurra a ningún otro. Seguro. Pero no hacer el trámite en forma directa. Es decir, acá venía alguien y decía, necesito 3 chapas, pues se me está lloviendo el techo, y entonces el concejal iba con esa persona a Acción Social, a hablar con el director de Acción Social, que lo atendía porque era el concejal, porque si no esa persona posiblemente no la atendían, para ver si le podía resolver el tema de las chapas, que a veces se lo resolvían y otras veces no. Esa no es la función del concejal. El concejal tiene que decir, a ver, a este señor le faltan 2 chapas, ¿a cuánta gente más le faltan 2 chapas? Bueno, generemos una ordenanza para que haya un fondo, para que todo el mundo tenga su chapa, para suplir ¿no? esa necesidad, claro, sí, por supuesto. Bueno, eso se perdió. Y cuando uno habla que desde el Consejo Deliberante lo que tiene que hacer es criticar, es verdad, hay que criticar la acción de gobierno, porque hay que criticar lo que se hace mal, controlar y proponer, es decir, cuando uno hace una crítica, haga una propuesta para resolver que supere la precisamente, que sea superadora. Claro. Y el tema del control, que es esto exclusivamente, a ver, hay ordenanzas que están vigentes hace 4 años que dicen que se debe hacer determinada obra pública y nunca tuvieron una asignación presupuestaria para que esa ordenanza se cumpla. Entonces, la ordenanza no se cumpla porque no tiene los recursos para cumplirse, ¿no? Esto, cada vez que se hace el presupuesto, no es el Consejo Deliberante nos dice, señor intendente, usted se está olvidando que tiene que presupuestar plata para cumplir con esta ordenanza. Y después, ¿qué dicen? El intendente no cumple las ordenanzas. Ahora, en el momento que a ellos les tocó decirle al intendente que hay que poner recursos para que esa ordenanza se cumpla, no lo hicieron. Eso le hace perder mucho peso, porque en definitiva esa ordenanza fue sancionada por el Consejo. O sea que no es ajena a su conocimiento, no es una ordenanza que el intendente hizo escondida en su despacho. Claro, no. claro, por supuesto. Fue aprobada, consensuada en el Consejo y demás. Es un y no tiene factor recursos. agravado, si se quiere, porque entonces, fueron los responsables. Fallan, vuelvo a repetir, el avance de un lado y el retroceso del otro hacen que el sistema no funcione. Eso es lo que ocurre. Y esto es muy grave, porque cuando estamos hablando de pequeñas cosas, a veces no se toma la dimensión. Pero es como cuando hablamos de la corrupción. Es decir, esa coima de 20 pesos al puesto caminero no es importante. Parece que no es importante. Claro. Ahora, cuando hay un accidente, o un accidente, una catástrofe como la de 11, nos damos cuenta que algo pasó, alguien no vio. Entonces, y todo parte de la misma cuestión. O ese mismo auto que mediante eso no tiene una luz reglamentaria y provoca un accidente. Exactamente. Entonces, ¿quién evalúa después todo lo que pasó? Exactamente. Pero yo digo, siempre, Eduardo, terminamos en lo mismo y pareciera una reiteración de cosas, ¿no? Terminamos en la improvisación, en la falta de profesionalismo. Es decir, yo concluyo siempre diciendo más o menos lo mismo. País precario el nuestro, ¿no? Porque pero, Ricardo, se nota precariedad por todos lados. Sí, totalmente de acuerdo con vos, pero lo que voy es lo siguiente. A ver, cuando uno se sienta, y vuelvo al plano local, y yo siempre hablo de lo local,
no me quiero exceder, que tengo opinión de lo que pasa en el país y en el mundo, pero prefiero hablar de lo local porque me parece por supuesto, que por supuesto. después cuando lo multiplicamos llegamos prácticamente a la ecuación final. A la ecuación final, claro, que es casi claro, la misma, claro ¿no? Y yo digo, a ver, alguien que se sienta en un consejo deliberante tiene que conocer de memoria cuál es su rol, que lo ha marcado la ley. Es decir, entonces lo que tiene que conocer es la ley para saber cuál es su margen para manejarse dentro de la función que cumple y cumplir de la mejor manera posible la función que le fue encomendada a través de la ley. Bueno, y yo veo una ignorancia extrema en el tema de las leyes. Y esto hace que estemos haciendo agua permanentemente por todos lados, porque no sabemos hasta dónde podemos llegar. Y tampoco sabemos por qué tenemos que llegar tan lejos o tan cerca. Bueno, uno tiene una formación técnica que hace que prácticamente nada esté hecho al azar, no, claro, sino que supuesto, cada cosa tenga una explicación muy simple y razonable y lógica para llegar, y las leyes también lo tienen. Entonces lo que hay que hacer es cumplirlas, y si no son buenas hay que cambiarlas, pero de esta manera la cuestión no funciona. Muy bien, Eduardo, hemos tocado un tema que lo relacionamos con un hecho acontecido anoche, y bueno, los partidos políticos, muchachos, cuando eligen gente, dótenla de los elementos necesarios. Cuando van a poner a alguien joven y demás, preocúpense como agrupación política, partido político, hagan un poco de docencia. En la política hay que hacer docencia permanentemente, dotarlo de los elementos, que estudien, que se formen, que consulten, pero que no vayan ahí a hacer papelones, porque de pronto hay gente que, bueno, uno lo ha visto muchas veces, ¿no? Personas que piden el uso de la palabra y salen con cualquier cosa que no está relacionada con el tema.